Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, quiero hacer un pequeño video hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para su gracia. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Voy a leerles unas palabras de la palabra del Señor, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, voy a leerles la palabra del Señor hoy en el libro de Timoteo, la epístola del apóstol San Pablo, segunda epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del verso 11 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Miren, Pablo estaba encarcelado y Timoteo pues era su ayudante, y él le dijo que fuera, que le hiciera un favor, que fuera a visitarlo y que le llevara los libros que él había dejado en la casa de Carpo. Dijo, mayormente los pergaminos. Y mire lo que le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Miren, hermanos, estos problemas han surgido en la iglesia desde que comenzó. Hermanos, siempre ha habido la oposición de la verdad, la oposición de la verdadera doctrina del Evangelio. La doctrina del Evangelio no tiene un nombre religioso. La doctrina del Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Ese fue el fundamento que colocó el apóstol Pablo en la iglesia. El fundamento es Cristo. No puede haber otro fundamento. Algunos dicen que Pablo colocó el fundamento para que otros edificaran encima. Yo no lo creo, porque Pablo dijo, yo no lo creo así, porque Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Él dijo, cualquiera puede edificar encima, pero que mire cómo sobreedifica, porque el edificio se le puede quemar. Ahora miren, siempre han habido los que se oponen al Evangelio. Y estoy haciéndoles este pequeño video porque de todas maneras yo agradezco mucho a mis hermanos que me ayudan. El Señor Jesucristo dijo, dice la palabra de Dios en un salmo, Dios está entre los que me ayudan. Nuestros hermanos en el Señor son nuestra fuerza, hermanos. Y nuestros preciosos hermanos que quieren ayudar en la causa. Pues algunos me han corregido y me han dicho que en la predicación del Evangelio no se debe mencionar el nombre de personas. Miren, Pablo mencionaba nombres de personas a unos para bien y a otros para mal. Los que hacían bien
él decía, a tales personas debemos recibir. Ahora les muestro la parte donde Pablo decía, a tales personas debemos recibir. Y enseguida hablaba de otros que no se debían recibir. Es que eso también es el evangelio. Porque hay que alertar a las personas de las falsas doctrinas. El mundo está lleno de falsas doctrinas. Y una falsa doctrina no es una cosa que trata de separar a los hombres de Cristo, o de Dios, o del evangelio. No, una falsa doctrina puede tener características porque los hombres buscan su propio provecho, buscan el dinero, buscan fama, buscan cualquier cosa, menos al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver enseguida. Miren lo que dice Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras o conforme a sus hechos. Más adelantico vamos a mirar otras escrituras porque voy a tener pocos comentarios, sino para que ustedes vean que sí se mencionaban personas en la predicación del Evangelio. Yo no sé hoy por qué la gente no permite eso. Bueno, en Lucas 13, en Lucas capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo algo. Miren lo que dice. 13:32. Dice del verso 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Le dijeron a algunos fariseos a Jesús. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Ven ustedes? Jesús, Dios mismo, le dijo a Herodes, le dijo zorra. Y dijo, vaya, díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana hago señales, curaciones, perdón. Sin embargo, aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible. En otras palabras, es imposible, miren. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oigan esto es tremenda esta escritura. Algunos se han hecho llamar profetas muy grandes, profetas aún más grandes que los del Antiguo Testamento. Y hasta más grandes que Jesús. Porque hay quienes dicen que algunos profetas fueron más grandes que Jesús, porque hicieron más milagros, más señales que Jesús. Cuando la Biblia dice que si las cosas que hizo Jesús estuvieran escritas, no cabrían los libros en el mundo. Bueno. Y dice que no es posible que un profeta, un verdadero profeta, muera fuera de Jerusalén. Él estaba hablando de él mismo, porque él fue el profeta de profetas. ¿Ven ustedes? El cumplimiento de los profetas. Él dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Se estaba refiriendo a él mismo. Pero los que se han hecho llamar profetas después de él, haciéndose llamar igual o más grande que Jesús, más grande que los del Antiguo Testamento, han muerto en cualquier parte, no en Jerusalén. Eso muestra que no eran los verdaderos de los cuales habló Jesús. Bueno, hay otra escritura en Tito. Tito capítulo 1,
del verso 9 al 16, pónganle cuidado ustedes. Tito, capítulo 1 del verso 9 al 16. Dice, hablando de los que predican, hablando de los que predican, de los que son enviados para hablar el evangelio. Pablo decía que un predicador o un diácono o un anciano, un ministro, él dice aquí en el verso 9 que debía ser, desde el 8 dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ah? Es que Pablo manda a exhortar a los que contradicen el evangelio, a los que contradicen la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice el verso 10, porque por ahí hay muchos contumaces. Bueno, ahí no está hablando nombres propios, porque por ahí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí está dando una pista. Ay. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ah? Ya muchos sabían de quiénes estaba hablando, por eso él se ganaba sus problemas, sus cárceles, sus cosas, porque él hablaba la palabra de Dios sin temor. Él aquí directamente dijo a quién se estaba refiriendo y que era necesario taparles la boca. Dice, uno de ellos, miren ustedes, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ah? ¿Qué cosa? Con razón, Pablo sufría sus problemas. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aleluya. Hermanos, es que no somos llamados solamente para creer en Cristo, dice en el libro de los tesalonicenses, en el libro de, Filipenses. En el libro de Filipenses dice que no somos llamados solamente para creer en el Señor, sino para padecer también por Él. Hay que hablar la verdad sin temor. Y Dios, a su tiempo, pues dará la corona de vida a los que, por la gracia de Él quiera dárselas. Bueno, hay otra escritura en Romanos 16, 18, pónganle cuidado. Romanos 16, 18, miren lo que dice. Mire, desde el 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, no las iglesias por ahí fulana y mengana. Os saludan todas las iglesias de Cristo por donde él pasaba predicando, le mandaban saludos a los hermanos. Miren, el 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Hermanos, es que toda la vida ha habido eso. Los que causan divisiones y predican sus propias doctrinas, sus propios menjurjes, no predican realmente la palabra de Dios, aunque la predican, pero acomodándola a sus propias conveniencias. Y eso ya deja de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe predicar sin levadura, sin mezcla, como está escrita. Miren,
Verso 17, Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pónganle bien cuidado a esto, hermanos. Yo se las voy a volver a repetir. Aquí habla de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál doctrina piensan ustedes que aprendieron ellos de Pablo? ¿Cómo se llamaría esa doctrina? De pronto pentecostal o bautista o adventista o mormón o presbiteriano o católica. ¿Cómo se llamaría? Aquí no dice. Él dice la doctrina que vosotros habéis aprendido. Él hablaba de Cristo, porque la doctrina que Pablo enseñó fue Cristo. Hermanos, cuando fui donde ustedes me propusieron no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La doctrina de Pablo fue Cristo. Entonces, él dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga, él no mencionó nombres, pero ellos sabían de qué se trataba. Bueno, pero vamos a mirar que también mencionaba nombres. Aunque no aquí en esta parte no dijo nombres, pero yo voy a leer otra escritura. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aleluya. Hermanos, miren, con razón Pablo se ganaba sus cárceles y sus azotes y sus cosas. Porque tales personas, ¿usted cree que de los cuales él estaba hablando ellos no sabían de quién estaba hablando? Ellos sabían que estaba hablando de ellos. Y en parte mencionaba los nombres, como hablamos ahora. Y Pablo lo decía con toda sinceridad, sin temor a equivocarse y sin temor a ser azotado y a ser criticado y a ser encarcelado. Miren, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oiga, hablando lisonjas como el evangelio de la prosperidad, y hablando adulando quizá a los hermanos por obedientes a los diezmos y a las ofrendas, adulando a las personas porque eran los santos más obedientes de la iglesia, etcétera, etcétera. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No hay que engañar a los hermanos adulándolos y diciéndoles que son los más santos, los más obedientes, que son merecedores, etcétera, etcétera. No, hay que decirle a los hermanos que el único bueno es el Señor. Nosotros no tenemos mérito alguno para confesar nuestras buenas obras para salvación. No. Confesemos las buenas obras de salvación que el Señor preparó de antemano. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, obras dignas, obras de salvación en Cristo, para que nosotros andásemos en esas obras, no en nuestras propias obras, no en las obras de la ley, no en las obras de los patrones de comportamiento que establecen algunos hombres. No, hermanos, para que andemos en las obras de salvación establecidas por el mismo Dios. Miren, engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y lo último que quiero leerles, en Primera de Juan, Tercera de Juan, es lo último que quiero leerles. Les digo que me fui movido a decirles este videíto, porque algunos preciosos hermanos me han exhortado y me han dicho que
que cambie la forma, que no miente nombres religiosos, que no mencione nombres religiosos, ni mencione a hombre alguno, que no se puede mencionar hombres o nombres de personas. Sí, a veces se puede, mire, allí mencionaron a Herodes, Pablo mencionó a Alejandro el Calderero, y vamos a ver aquí Juan a quién menciona, porque los apóstoles fueron muy perseguidos por predicar la palabra del evangelio sin avaricia, sin engaño, sin aplicarla para sus propios provechos. Miren, tercera de Juan 8 al 11. Tercera de Juan aún desde el 7 podemos leer, dice, porque ellos está hablando aquí antes de personas que pusieron sus vidas por el evangelio, personas que hablaban el evangelio como mandó Jesús. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hablaban el evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, para que los hombres se salvasen, no para ellos salvar su propio pellejo o para ellos beneficiarse en lo material o cosas por el estilo. No, entonces Pablo dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Bueno, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Miren ustedes, hermanos, Pablo hablando de hombres que pusieron sus vidas gratuitamente por el evangelio. Y él dijo, nosotros debemos acoger a tales personas. Yo nunca he estado en contra de ofrendar para las necesidades de los santos, ofrendar para los predicadores del evangelio que viven del evangelio, eso está bien, pero que el hombre no predique el evangelio solamente por torpe ganancia, como leímos ahora, de los que no servían al Señor Jesucristo y no a sus propios vientres. Miren, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aleluya, para que cooperemos con la verdad. ¿Hay otra verdad fuera de Jesucristo? ¿Hay otra verdad fuera del evangelio de Jesucristo? ¿Hay algo, otra gracia fuera del evangelio de Jesucristo y Jesucristo mismo? ¿Hay algo otro amor aparte de Jesucristo? ¿Hay algo otro amor aparte del evangelio, las buenas nuevas de salvación por Jesucristo, nuestro Salvador? Creo que no. Verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia. Oiga lo que dijo Pablo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, oiga cómo se llamaba este hombre, pero Diótrefes, un líder religioso de la época, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire, hay personas que son tan celosos en la religión que no recibe a los hermanos y a los que los reciben los expulsan de la iglesia. Póngale cuidado. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¡Aleluya! Mire, aquí habla de un hermano precioso. El verso 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio. Había un hermano que hacía las cosas bien, pero Diótrefes era un terrible. Bueno,
y a los dos había que mencionarlos. Mire, todos dan testimonio de Demetrio. Miren que sí hay que mencionar personas. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¡Aleluya! Yo tenía muchas cosas que decirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Aleluya, aleluya. Hermanos, miren esto. La predicación del evangelio no puede ser otra cosa que la salvación de Dios por amor en Cristo. La salvación de Dios por la fe en Cristo. La salvación de Dios por la gracia en Cristo. La salvación de Dios no es por ninguna otra cosa. Por eso Pablo dijo que usted puede dar su cuerpo para ser quemado en sacrificio. Y que puede tener una fe tan grande que traslade montes. Y que puede entregar toda su hacienda para que coman los pobres. Y estar perdido. Porque no está buscando en la forma que es. Está buscando otra cosa, está predicando otro Jesús o otro evangelio. Pero el verdadero Jesús que murió en la cruz y que resucitó y que ascendió al cielo y que prometió volver, él nunca predicó por ganancia. Los apóstoles nunca predicaron por ganancia, predicaron la palabra de Dios. Y si tenían que mencionar personas, las mencionaban, así les causara la muerte o el desprecio, lo que fuera. Pero todo eso está en el evangelio, porque tenemos que advertirle a la gente que abran los ojos y que no reciban a las personas que los engañan con palabras lisonjeras, los engañan con un evangelio diferente, predicando un profeta, predicando a María, predicando cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, hombre. Es que, ¿qué tal que alguno resultara por ahí predicándome a mí? Dios mío, ten misericordia. Pero hay quienes les gusta que los prediquen a ellos o predicarse en ellos mismos. Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos, por amor de vosotros. ¿Ven ustedes? Entonces, hermanos, la predicación del evangelio es Jesucristo. El fundamento, único fundamento de Dios para la salvación es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Usted siempre tiene que hablar de Jesucristo. Cuando se sale de Jesucristo y habla otras cosas, yo creo que ya nos salimos de lo normal. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Amén. Hermanos, ¿ustedes lo creen? Bueno, Jesucristo es el Señor. No hay más nada que predicar. Les estoy diciendo esto porque yo encuentro que aún Jesús mencionaba nombres y les decía zorra, y les decía raza de víboras, les decía sepulcros que por fuera son blanqueados hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y pudrición. Y Pablo hacía lo mismo. Así te golpeará el Señor a ti, pared blanqueada, le dijo por allá a un cliente. Y por eso él sufría muchas persecuciones y muchas cosas, y cárceles y azotes y cosas. Bueno, yo estoy dispuesto a padecer igual. Porque no me importa si me critican, si me desprecian, pero yo tengo que decir lo que Dios me guía a decir. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.